Bueno, Javier, a Carlos Solchaga se le atribuye la famosa frase de El que enano de Tafalla, que no he podido remediarlo. bueno, pobre, en fin, ahora es muy políticamente incorrecto empezar así. El bajito de Tafalla, perdóname, el Sobre, bajito so- de Tafalla. Sobre todo después de la polémica de ayer, ¿no? Que llamó a un dirigente del PP, Montero, se refirió a él diciendo el que no tiene pelo y se ha organizado un debate verdaderamente insólito. Pero bueno, a Carlos Solchaga se le atribuye la famosa frase de que la mejor política industrial es la que no existe. Es una frase que habría pronunciado supuestamente cuando era ministro de Felipe González, no sé si de Economía o de Industria. En cualquier caso, estábamos en plena reconversión industrial y durante un tiempo se aceptó más o menos como un dogma de fe. El dirigismo económico atravesaba en los años 70-80 sus horas más bajas, igual que la Gran Depresión había llevado al desprestigio del libre mercado y al auge del intervencionismo, máximo en el caso de los países comunistas, de la Unión Soviética y sus satélites, pero también muy elevado en los países supuestamente capitalistas como el Reino Unido o como Francia, en cuyos planes de desarrollo se inspiraron los de Franco y López Rodó. Pues igual que la Gran Depresión había llevado al desprestigio del libre mercado, las dos crisis del petróleo de los años 70 demostraron que tampoco el Estado podía garantizar un crecimiento perpetuo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Occidente se había llenado de monopolios públicos que en teoría no se guiaban por la reprochable codicia, sino por el interés general, pero que en la práctica se fueron acomodando por la falta de competidores y acabaron desentendiéndose de los consumidores mientras mimaban a sus empleados y a sus directivos. Se habían convertido, en suma, en organizaciones ineficientes y muy poco serviciales, y basta con recordar, aquí yo no sé si lo he recordado, pero vamos, conviene no olvidarlo, lo que costaba volar con Iberia o conseguir un teléfono. A mí la Telefónica, cuando me casé en el año 85, tardó 6 meses en darme una línea. Y cuando al año me mudé, volví a la casilla de salida y tuve que esperar otro tanto a que me asignaran otra línea cuyo número, por supuesto, no coincidía con el de la anterior. Hoy, tras la liberalización de ambos sectores, pues el billete de avión te cuesta a menudo menos que el taxi al aeropuerto, y si necesitas un teléfono, pues entras en una tienda de móviles y te asignan un número desde el que puedes llamar al instante y para el resto de tu vida, y a un precio considerablemente mucho más apañado. O sea que los negocios de las aerolíneas y las telecomunicaciones son dos claras muestras de las ventajas de la privatización liberal de los años 80, y, pero esto es deseable o son deseables desde todos los puntos de vista, esta privatización y esta liberalización. Pues a menudo escuchamos a los sindicalistas que el desmantelamiento de la industria en los años 80 ha hundido los salarios de los trabajadores, y que cuando dejas que las fuerzas del mercado decidan por sí solas quién fabrica el qué, pues al final los estadounidenses, los alemanes y los chinos se acaban quedando con los empleos mejor retribuidos, y los españoles pues vamos a acabar siendo la reserva hotelera de Occidente y los camareros de Europa. Por otra parte, tampoco faltan los casos de dirigismo exitoso. Airbus es un ejemplo típico, es un consorcio impulsado por los gobiernos de Francia, Alemania y el Reino Unido, en el que también participa el español, que no solo ha plantado cara a Boeing, sino que lo ha superado y es desde 2019 el principal fabricante de aeronaves del mundo. Hay que decir que la tradicional hegemonía de los estadounidenses en el sector aeronáutico tampoco fue producto del libre mercado. Hasta 1945 la primera potencia era el Reino Unido, pero los enormes pedidos que el ejército de Estados Unidos realizó durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, pedidos que naturalmente colocó a sus empresas, pues contribuyeron a darles una ventaja decisiva en la tecnología de los reactores, y una vez expulsado del mercado de los reactores el Reino Unido, pues se quedó sin conocimientos, sin proveedores y sin trabajadores cualificados, con lo cual quedó absolutamente marginado. Esto lo dice Paul Krugman, que hay veces en que el apoyo agresivo a una industria nacional frente a sus competidores extranjeros puede ser de interés nacional, y si esos competidores extranjeros suponen una amenaza para la seguridad, como estamos viendo
que puede suceder con China, pues no es de extrañar que en Occidente haya vuelto a ponerse de moda hablar de política industrial. Hasta en Estados Unidos, Joe Biden ha impulsado una explosión del gasto público para aumentar la capacidad industrial, especialmente en aquellos ámbitos donde China nos estaba sacando los colores, como microprocesadores o coche eléctrico o 5G. De momento hay que decir, no obstante, que el resultado no está siendo muy brillante. Noah Smith, que es un bloguero de economía al que sigo mucho, dice que a pesar de todo el esfuerzo de Biden, la producción manufacturera de Estados Unidos se mantiene en el mismo nivel que hace un cuarto de siglo. ¿A qué lo atribuye él? Pues es interesante analizar las razones porque ponen de relieve las flaquezas del dirigismo. La primera es el papeleo. O sea, la industria estadounidense se queja de que para acceder a los fondos federales pues tienen que atravesar un laberinto burocrático que no se queda en los tradicionales informes técnicos de impacto ambiental, sino que obligan a los solicitantes a ofrecer inversiones a las comunidades donde se instalan y servicios integrales para los empleados que incluyen la provisión de cuidados infantiles baratos, confiables y de alta calidad. Es decir, que están intentando hacer una política social con una herramienta industrial, lo cual no parece que sea lo más adecuado. Pero es que este exceso de burocracia y de exigencias un poco atrabiliarias no es el peor de los inconvenientes. Otro igualmente temible es que los políticos, y este ya es más tradicional, pues a diferencia de los empresarios privados que se mueven animados únicamente o básicamente por la codicia, los políticos pues se encaprichan a menudo de sus proyectos. Y aquí hay una anécdota muy famosa de Danny Rodrik, otro de los economistas pop, como tú les llamas. Es una anécdota que alguna vez me habrás oído y que no sé si he contado también en este blog, pero bueno, que viene muy al caso. Resulta que hace unos años a Rodrik estuvo en Portugal porque lo invitaron las autoridades, lo invitaron, lo habían contratado para que les asesorara y le preguntaron que no sabían si invertir en balnearios para jubilados alemanes o en nuevas tecnologías. ¿Y qué les dijo Rodrik? Les dijo, pues hagan las dos cosas porque al final nunca se sabe lo que va a salir bien. O sea que como consejo podían haberme contratado a mí tranquilamente. Pero bueno, refleja bien el enfoque que debe tener cualquier política industrial si es que hace falta una política industrial. Lo que no hay que hacer es lo que hacía Fidel Castro. Castro no se equivocaba nunca. Si decidía que había que fabricar lavadoras, lo de menos es que luego las lavadoras se vendieran, porque naturalmente no podía valorarse con banales criterios mercantilistas un proyecto que la revolución consideraba estratégico con su superior criterio. Rodrik, por el contrario, reconoce que meter la pata es lo habitual. Muchas iniciativas, tanto públicas como privadas, no van a ningún lado y, en su opinión, lo fundamental no es acertar con la industria ganadora, sino retirar el apoyo a las perdedoras cuando salen mal. Pero bueno, todo esto tan largo para al final acabar preguntándote qué opinas tú, Javier. ¿Sigue siendo la mejor política industrial la que no existe? ¿Debemos, por el contrario, volver a las nacionalizaciones, como algún sector del gobierno ha sugerido a raíz de la entrada de la SEPI en Telefónica? Y si es así, ¿en qué casos y cómo podemos garantizar la eficiencia de los proyectos y que los políticos no le den cariño? Bueno, solo te han faltado de todas la colección de citas y dichos y Sí, perdón. proverbios sobre la política industrial. Te han faltado dos. Uno que y he conseguido, y el mejor de todos es voy a daros por orden inverso de su interés. El último es el mejor de todos y es lo que yo creo que es el fundamento teórico en fin, de lo que yo creo que es o debería ser la política industrial, ¿no? La primera es esta idea de este simpático dicho atribuido a Ronnie Reagan. Si se mueve, ponle un impuesto, si se para, subvenciónalo y si se vuelve a mover, regúlalo, ¿no? O sea que, bueno, pues sí, no sé, o sea, no sé en qué fase de esas tres estamos. Creo que era más bien lo de la política industrial es si se para, subvenciónalo y ¿para qué? ¿Cómo? O sea, quizá la pregunta es cómo competir con China, ¿no? O sea, ¿qué se debe hacer cuando hay? Y a lo mejor la teoría económica de esto no está escrita, ¿no? ¿Qué se debe hacer cuando hay
porque hay muchas industrias que son muy distintas. Has mencionado industrias que tienen costes fijos muy altos, ¿no? como la industria ¿no? de aerospace en general, donde el mercado, el mercado abstracto, el mercado perfectamente competitivo, pues no funciona, porque no hay libertad de entrada, hay unas barreras de entrada y entonces ¿qué hacemos? ¿No? Y luego está, por supuesto, la inteligencia artificial, ¿no? Que solo hace falta una, ¿no? Y entonces quizás todo parte de todo este mundo, de toda esta nueva economía en la que vivimos, pues está, no es que esté obsesionada, o sea, entendemos que eso es así, que hay un ganador que se lo va a llevar todo y por lo tanto, pues el sector privado mira al hermano mayor, ¿no? al gran gestor de recursos, al gran extractor de recursos y le dice, ayúdame con esto, porque si no, y aparecen los argumentos de toda la vida de la seguridad nacional, y si no China, y si no lo uno y lo otro, ¿no? La segunda cita, que en realidad no es una cita, es una teoría económica ultra light de Alito Harberger, al que todavía está vivo, todavía debe vivir en Los Ángeles y todavía le debemos un premio Nobel y no sé a qué estamos esperando, ¿no? Y Alito Harberger, él decía, la pregunta era, no es levadura, son champiñones. Perdón, son setas. No es levadura, son setas, ¿no? Y si es levadura, pues tú puedes tener una política industrial, intentar hacer que la masa ¿no? pues crezca, ¿no? Pero si son setas, tú no sabes dónde van a salir las setas, ¿no? Que eso es un poco lo que le dijo Dani Rodrik a sus clientes, ¿no? O sea, le dijo, oye, es que a mí no me preguntes, yo no tengo, son setas. O sea, básicamente dijo, mira, ¿dónde sale una seta o dónde están las trufas? Pues no, hay que buscarlas, ¿no? Y da igual lo que hagas, porque tú no vas a... O sea, ¿qué política industrial hubiera generado el iPhone? Que yo creo que es el principio iba a decir el principio del final, es el principio del gran cambio. Ninguna política industrial, en serio, o sea, y ahora ve para atrás y qué política industrial hubiera generado, elige lo que quieras, la imprenta, y qué política industrial hubiera generado el control del fuego, y qué política industrial hubiera generado la revolución industrial, y qué política industrial habría generado... O sea, desde luego tú puedes usar el Estado para matar cosas, ¿no? Para la primera parte de la frase, si se mueve, ponle impuestos para dificultar y limitar el crecimiento de determinadas actividades. Si vas a usar la fuerza del Estado, ¿no? el poder coercitivo del Estado ¿no? y prohibir las determinadas... Pero para fomentarla es mucho más difícil porque los reguladores no saben cuáles son las tecnologías, los detalles de las tecnologías que tienen que subvencionar, no ya para no entrar en la operativa, que es parte de lo que has dicho. Tú dime cuál ha sido la ejecución de los fondos Next Generation, ya lo vemos, que no ha habido... ¿Sabes? Es tortuoso todo y no los hemos sido capaces de gestionar, como era evidente que el Estado español, que es capaz de gestionar con sus métodos y procedimientos, de verdad, sin más historias, pues tiene una capacidad de gestión determinada, con unas reglas las suyas que ha puesto, con unos procedimientos administrativos que son de una manera o de otra infames. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que con lo fácil que hubiera sido el que cambie las ventanas, que pase por ventanilla. Ya está. Y hubiera habido pícaros. Claro que hubiera habido pícaros que no hubieran cambiado las ventanas y habrían pasado por la ventanilla. ¿Y qué? Habría habido unos pícaros y unos muchos que habríamos cambiado nuestras ventanas, habríamos pasado por ventanilla y tendríamos un país más eficiente energéticamente, ¿no? Y ya está. No, eso no. Bueno, pues ya está. Entonces ahora decide quién va a ser. Tienes que crear una ANECA, ¿no? La Agencia Nacional de Evaluación de no sé qué. De evaluación ¿y quién está en la ANECA? ¿Comprendes? Si sabes algo, no tienes que estar en la ANECA, tienes que ser el inventor. ¿Comprendes? Si eres capaz de evaluar proyectos de innovación y de no sé qué, pues
pues es que sabes, es que podías haberlo hecho tú, no sé cómo decirlo. O sea, ¿qué pintas en la NECA? O sea, cualquier persona que se ofrece para trabajar en la NECA es sospechoso de no tener ni idea de lo que está evaluando, porque si lo supieras estaría forrando en el mercado, ¿comprendes? Si supiera entre 5 proyectos acertar a cuál hay que darle, a cuál hay que financiar y cuál no hay que financiar. Al final, fíjate que este libro del que ya hemos hablado alguna vez, tu comentario también me ha recordado, además de que son setas y no es levadura, me ha recordado que muchas veces hay una política industrial que no es intencionada, ¿no? En ese libro, una de las cosas que discutía es por qué las fábricas de semiconductores... ese libro que no he dicho cuál, la guerra o sea, la guerra de los chips, ¿no? La guerra de los chips, de Chip War. Y ahí explicaba por qué las fábricas de semiconductores están en Japón y cómo Japón se había beneficiado, pero de una política industrial que realmente no estaba intencionada, porque era el acceso privilegiado que tenían las grandes corporaciones industriales japonesas a la financiación, pero porque los tipos de interés estaban más bajos en Japón que en Estados Unidos. Entonces, esa era la política industrial. Fíjate que esa política industrial empieza a tener sentido, porque tú no eliges tecnologías para subvencionar, no haces un concurso de belleza entre proyectos de inteligencia artificial o de lo que sea. Tú lo que haces es abaratar un coste genérico para un tipo de inversiones que requieren una gran inversión inicial, que tienen costes fijos muy altos, que tienen unas economías de escala muy grandes y simplemente dices, bueno, pues en este país voy a subvencionar la financiación de los proyectos. Incluso si lo quieres refinar un poco más, para que no digáis que solo critico, lo que puedes hacer es subvencionar ex post la financiación de los proyectos exitosos. Y ya está. Y no hay que pedirlo. Mira, eso es lo que se hace en el cine ahora, ¿no? El financiar ex post mira, en función de taquilla. yo no voy a hacer nada. Yo simplemente, si tú te estás forrando con una peli y yo quiero que hagas pelis, te voy a dar un premio. Pero un premio que no lo tienes que pedir, te lo voy a dar directamente. ¿Qué quiere decir? Pues te puedo poner una escala decreciente de tipos. Si tú ganas en una peli, ¿no?, 1.000.000, pues pagas por tipo. Y si ganas 10, pagas la mitad de tipo. O sea, vas a pagar mucho más, obviamente, porque la base será 10 en vez de 1, ¿no? Pero entonces y no tienes que hacer nada más. O sea, que eso, ¿qué hace? Pues aumenta la recompensa. Fíjate que otra gran política industrial en la que yo creo mucho en ella, ¿no? Claro, en mi industria, la dificultad es cómo consigues que la gente publique, que los investigadores publiquemos, ¿no? Y ahí puedes hacer lo mismo, es decir, mira, como la lista de las revistas es muy fácil de hacer, yo al que publique le mando un cheque. No tienes que pedirlo, porque no tienes que hacer ningún papel, no tienes que hacer nada. Yo no necesito ni una secretaria. Tengo un algoritmo que mira los índices de las revistas, comprueba a ver si están afiliados a una institución española y le llama al tío y le manda un cheque, tío. No tienes que hacer nada más. ¿Por qué? Premio, amigo, premio, ¿no? Otro libro magnífico que, por cierto, esta semana tuve una reunión con el director de Swatch para España y me recordó ese libro, La búsqueda de la longitud de Dana Sobel, donde cuenta la pelea entre Newton y un relojero, que fue el que ganó. Y ahí que había, pues un premio de 30.000 guineas que dio el Parlamento inglés, porque se le habían estrellado 4 barcos, nadie sabía cuánto estabas al oeste, siempre al oeste, o cuánto estabas al este, y se estrellaban los barcos y dijo, no, vamos a dar un premio. ¿A quién? Pues al que invente esto. Y ya está, con que las bases tienen que estar claras y tú das un premio y ¿qué consigues? Pues que la gente se preocupe de resolver ese problema, ¿no? No otro, ese problema que a ti te interesa. Y el talento, ya está, y premias. Y ahora tú puedes decir, no, Javier, porque el mercado es suficiente premio. Ok, bueno, pues sí, o no. O sea, es que fíjate que tú puedes ser un inventor
Y puedes no saber nada de marketing. Y tú puedes no querer ser un industrial que luego vende el reloj marino que es capaz ¿no? O el cronógrafo para que tú determines. No, tú haces esto y yo te doy 1 millón de pavos. Y ya está. O sea, a lo mejor, fíjate que, claro, sí, Javier, pero eso sirve para escribir novelas, ¿no? Eso sirve porque no tienen coste fijo cualquiera, solo hay que, ¿no?, ser disciplinado, levantarse todas las mañanas. Bueno, tú lo sabes mejor que yo, y escribir 2 horas cada día, y entonces al final pues ya tienes una novela. Y luego la presentas a un premio literario y te lo dan o no te lo dan, ¿no? No te lo no, dan. bueno, tienes que ganarlo, quiero decir. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Darle 10.000 pavos a quién? O sea, entonces no, escribes un índice y un capítulo y entonces la NECA, otra vez aparece la NECA, decide a quién le damos los 10.000 pavos del contribuyente después de haber verificado, ¿no? Okay. Entonces, bueno, a mí me parece que los premios a las tecnologías exitosas, ¿no?, que redirijan la inversión a actividades y sectores prioritarios, donde tú puedes identificarlos y decir, mira, me interesa no sé, el transporte sostenible, o me interesa la aerospace, o me interesa lo que tú quieras, la tecnología que tú quieras, y en este sector que lo voy a declarar prioritario, voy a dar una subvención a los... Y ya está, y no tienes que hacer nada más, porque fíjate que eso incentivará la financiación, porque los fondos, ¿no?, de inversión o capital riesgo que vayan pues saben que tienen una rentabilidad extra. Ese proyecto en esas circunstancias se vuelve más rentable independientemente de todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que lo otro, ¿cuál es el problema de lo otro? Que estás tirando el dinero, o sea, simplemente lo estás tirando porque estás apostando por unas personas que no tienen la capacidad, que son funcionarios, que a lo mejor su único mérito de su vida es que sacaron una oposición, que no digo que sea un mérito tonto, ¿eh? O sea, ahora mismo, esta mañana me dan igual los notarios esta mañana, ¿no? O sea que bueno, pues si tú has estudiado una vez en tu vida, lo has hecho muy bien, en un concurso, en fin, un poco demencial, ¿no?, que costaría trabajo vendérselo a un marciano, de cómo hace usted notarios. Mire, si les pongo temas, cantando temas. Yo seguro que levantaba las cejas, ¿no? Digo, bueno, ¿no se les ha ocurrido otra cosa? No, esto es lo más justo. Ok, vale. Pues un tipo que tiene ese mérito, ahora decide, un abogado del Estado, decide, un teco, decide a quién le damos, tío, pues el pobre teco, que lo va a hacer con todo su mejor interés, que me va a contratar a mí, es que yo tampoco lo sé, ¿comprendes? ¿Dónde está el tipo que sabe cuál es que no sea el mercado, cuál es la tecnología que va a dominar dentro de 10 años en el sector que tú quieras? Y la respuesta es un silencio atronador. ¿Habrían subvencionado a Tesla Motors, por hablar de ejemplos recientes, una política industrial? ¿Habría acertado que va a ser coche eléctrico? Sí, es que es, o sea, o esta tecnología, o hidrógeno verde, y la respuesta obviamente es que no, ¿no? Pero esto, Javier, al principio has mencionado, no sé si te quedaba algún corolario de toda la argumentación esta, aunque yo creo que ha quedado claro tu punto de vista sobre la capacidad del Estado para decidir dónde se colocan las inversiones, pero al principio hablabas de que hay determinadas industrias donde sí tiene sentido, o sea, que la industria aeronáutica sí puede tener sentido una empresa pública o lo que sea. Y luego quería volver a un argumento de los sindicatos que he mencionado en la introducción, y que es que en España los salarios se han hundido como consecuencia sí. de la reconversión industrial, y vamos, eso lo oyes muy a menudo a gente de la izquierda, que perdimos nuestra industria, que teníamos una industria y la malbaratamos para dedicarnos únicamente a la agricultura y a sectores poco productivos como los servicios, el turismo. Es que, pues eso, mira, eso es muy fácil. Eso me recuerda otra vez economía en una lección. Eso es los cristales rotos. No ha sido el final de la industria. Es la tecnología la que ha cambiado los salarios del tipo de trabajadores industriales que teníamos en España y que estaban en el cinturón de hierro en Estados Unidos. Ese tipo de trabajos que antes hacían humanos, que requerían eran trabajos penosos, manuales, ¿no? Pues ahora los hacen máquinas, y por lo tanto
y por lo tanto ya está, a un coste con el que los humanos no pueden competir. No ha sido... No nos podíamos haber quedado esos trabajos nunca van a volver. Donald Trump no va a conseguir que los altos hornos vuelvan a Estados Unidos y que los hagan humanos. Otra cosa es que vuelvan a Estados Unidos fábricas automáticas donde no pise nadie más que un tipo, un ingeniero con una bata blanca que supervise cada 15 días. Entonces, no, no es... Pero las máquinas se las han quedado otros que no son los españoles, o sea... Bueno, sí, ahora, vale, ahora podemos discutir la propiedad o no. Al final, al final, no es que tú seas un país de camareros por ninguna definición. Eres un país de camareros, entre otras cosas, porque las personas, porque educamos camareros, porque lo que nos sale de nuestro sistema educativo son personas muchas personas con una cualificación muy baja. Eso es lo que nos sale. Y esas personas con una cualificación muy baja, el valor de su tiempo es muy bajo y entonces hay que ponerles un salario mínimo interprofesional para que su vida sea razonablemente digna y ya estamos en un barullo donde no estamos arreglando el problema. ¿Cuál es el problema? Nosotros, en España, el problema no es que los ingenieros españoles se van a Alemania, que también, o sea, pero es que los ingenieros no tienen problema. Los que tienen problema son los fracasados escolares, las personas que hacen, que terminan o no terminan su educación secundaria, que tienen una formación muy baja, que se equivocan de carrera, ¿no? Que eligen ser periodistas. Pues ve usted sea serio, ¿no? O sea, que no hay muchos trabajos, o sea, que si eres periodista, o sea, si no utilizas, déjame que ahora no me meta con los periodistas, Sí, no con la empleabilidad, pero no es metiéndome con las periodistas, me estoy metiendo con la empleabilidad de los. Mira, nosotros cuando éramos pequeños veíamos a Rodríguez de la Fuente y todos soñábamos con ser biólogos. No, biólogos no, Rodríguez de la Fuente era lo que queríamos ser. ¿Y qué pasaba? Pues que no había trabajos. Tú sabías que era una locura estudiar biológicas. Por mucho que te gustaran los animales y no tenía sentido porque no había empleabilidad en ese sector. Ya está. Pues no, pues yo voy a estudiar biólogo y además voy a ganar. Pues no, vas a estudiar biológicas, sí. ¿Y luego qué va a pasarte? Que te vas a ir al paro para el resto de tu vida o vas a estudiar otra cosa, ¿no? O sea, yo conozco muchos amigos que querían ser actores, que sus padres eran profes en la Universidad de California, que se fueron a estudiar a la mejor departamento y que luego, después de ver lo que pasaba, 1 año o 2 años de intentarlo, le dijeron, papá, ahora quiero estudiar arquitectura, ¿no? Y ya está. ¿Por qué? Porque con esto yo no me voy a ganar la vida nunca. Y Y entonces, ¿qué ha pasado? Me he equivocado. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Pues ir para atrás y estudiar arquitectura, porque ahí es donde, ahí voy a encontrar trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que es la tecnología. Y mira, y esto lo he pensado mucho, al final puede que sea demasiado barato. Y lo decíamos el otro día, es que en España hay muchos bares, no sé si es la oferta que crea la demanda o la demanda que crea la oferta. Hay muchos bares, pero bueno, por cierto, que ayer descubrí con una nueva preocupación que las cañas en mi bar favorito en Pozzano ya cuestan 2,20, ¿no? O sea, que habían subido un 10% de la vez anterior, que fue hace no muchos días, ¿no? Entonces, a mí nadie me ha subido el sueldo un 10%, ¿no? ¿no? De hecho, bueno, pues 2,20 ya, ¿no? Era lo que costaba una caña. Entonces, al final terminas diciendo cuánto tiene que costar una caña ¿no? Para que el camarero, para que todo el mundo gane su parte. Y a lo mejor la respuesta es 5 euros, ¿sabes? O sea que, porque, pero ¿qué pasa? Que como tenemos muchos trabajadores con poca cualificación, como tenemos muchos empresarios que sabemos poner bares. Yo siempre he pensado que cuando me echaran del IES iba a poner un bar. ¿Por qué? Joder, porque eso lo puede hacer cualquiera. Y eso me daba paz y ya. Y nunca al final ya se tienen que ir dando prisa porque no, se me va a acabar las opciones de echarme, porque me va a echar la edad, ¿no? El tiempo que todo lo destruye. Y no voy a poner un bar a los 70, no sé, pero puedo poner un bar, ¿comprendes? Siempre podemos poner un bar, todos podemos poner un bar, no hay nadie que no pueda poner un bar. Y no hay nadie que no pueda encontrar un trabajador de salario mínimo para trabajar en el bar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. Entonces, al final,
por eso hay tantos bares, por eso hay tantos, ¿no? Y si tú me quitas, ¿cuál es la ventaja competitiva? Pues que es una tragedia competitiva. En España hay muchas personas con muy baja cualificación dispuestos a ser camareros por 1.000 euros, o 1.500 o 1.352, da igual, por salario mínimo. ¿Y entonces qué? Pues hay muchos de esos empleos. ¿Y por qué no hay empleos industriales de alto? Pues primero, porque no hay trabajadores. Segundo, porque no hay empresarios que sean capaces de montar esos proyectos. Porque no hay. ¿Y qué hacemos por dónde empezamos para que haya menos bares y más lo que tú quieras? Menos trabajos de salario mínimo interprofesional y más trabajos de 3 veces el salario mínimo interprofesional. Educando a las personas. Solo así. Y pues se van a ir a Alemania. Ok, pero ganarán 3 veces el salario mínimo interprofesional. Si es que no hace falta que se queden aquí. Vete a Alemania, Pepe. No, o sea, es que ahora Pepe es ingeniero. No sé si se llaman Pepe o cómo se llaman. No sé si eso es no sé cuál es el para que sepas que es ingeniero y no Pepe, no. Landa. ¿Cómo se llamaba eh, eh, este actor bajito? Landa. Alfredo Landa. Alfredo Landa, exacto, no Alfredo Landa. O sea, ¿no? O sea, pues ya está. Esa es la única. De verdad, no conozco otra manera. Todo lo que estamos haciendo está equivocado desde un punto de vista de la teoría económica más elemental. No resuelve, apaña, y requiere regulación, y requiere supervisión, y genera economía sumergida, y no lo vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar, ¿sabes cuándo? Nunca. ¿Por qué no suben las cañas a 5 pavos? Porque hay demasiada competencia. ¿Comprendes? Y si en la calle Ponzano hay 200 sitios donde ponen una caña, o toda la calle se ha puesto 220, o ese bar se va a quedar vacío, ¿no? O sea, y ya está. Y no hay manera. ¿Y cómo sales de aquí? De verdad que no sales. Otra cosa es, vuelvo a decirte, quizá lo que hay que. La reflexión, yo no sé cómo se le gana a China la carrera en la inteligencia artificial o en los coches eléctricos. No sé si está haciendo trampas ¿no? Ahora, los coches eléctricos en China, los chinos que invaden Europa y que. No lo sé. Y si te están haciendo dumping, ¿qué pasa, Javier? Pues no, pues que gracias por el regalo, ¿sabes? O sea, los mejores incentivos siempre los pone el mercado, ese es el criterio. Si alguien te regala coches eléctricos, pues acéptalo, cómpraselos todos, no sé cómo decirte, o sea, ¿a quién estás subvencionando? Pues estás subvencionando al consumidor final, que le estás permitiendo ir en coche eléctrico por 10.000 pavos menos que ¿quién? Que el siguiente. Que tu competidor cercano, que no es capaz de hacer eso. Pues lo está haciendo el Estado chino y entonces va a destruir Alemania, nunca se va a recuperar y va a seguir siendo. El otro día dijo su ministro de Hacienda que no era el hombre enfermo de Europa, era el hombre triste de Europa, o sea, la persona triste, ¿no? Entonces, bueno, pues eso a mí me ha ganado de consuelo esta mañana o ayer o cuando fuera que lo dije, ya esto es más, esto está bien, ¿no? O sea, solo hay que darle un café. Creo que lo que necesitaba el cansado, no sé si está triste o cansado, que con un café se arregla, ¿no? O sea, que a lo mejor esa es la política industrial que le hace falta a Alemania, un café, ¿no? Mira, un café, anímate, chico, tú vales mucho, nena, no sé si puedo decir eso, frase que es horrible, ¿no? Nene, tú vales mucho, nene, que entonces ya sí que puedo. Entonces tú vales mucho, nene, y tú, y ya para cerrar y por darle un giro actual al tema y noticioso, la entrada de la SEPI en Telefónica, o sea, ¿está justificado este tipo de operaciones por razones de seguridad nacional? ¿A ti te preocupa que los árabes entren en una compañía estratégica? No, a mí me parece que nunca los voy a entender. Todos los argumentos de seguridad nacional me parecen muy sospechosos. Si a ti te preocupan los datos o si tu ejército necesita seguridad en no sé qué comunicaciones, pues contrata eso. O sea, no veo que eso justifique que tú te compres un paquete de acciones en Telefónica, que no sabes si va a quebrar dentro de 6 meses. De verdad, o sea que me parece un uso irresponsable del dinero del contribuyente, porque al final del día, mira, en el momento en que tú dejas de decir es el Estado, los contribuyentes españoles se compran Telefónica por decisión de la ministra de Industria. Entonces, joder, oye, pues déjame que lo piense. ¿Y por qué Telefónica y no Vodafone?
¿no? O sea, ¿por qué elegimos una Teleco y no la...? No, es que el Estado español contrata con Telefónica o el ejército español contrata con Telefónica. O es que se han metido los árabes en Telefónica y entonces... Y entonces yo tengo que comprar Telefónica. Porque los árabes... O sea, pues si no quieres que entren los árabes en Telefónica, no puedo porque estoy en Europa. Entonces, ¿sabes? Te das cuenta que al final, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a haber otra puerta giratoria más donde un exministro va a estar sentado en el Consejo de un exministro sin ninguna cualificación, ¿comprendes? Más que la de ser exministro. O sea, pues va a estar sentado ahí ¿por qué? ¿Y Telefónica cómo va a estar? Pues peor gestionada. ¿Por qué? Porque tendrá en su consejo de administración a otro incompetente, ¿no? O sea, ¿incompetente para qué? Para ser consejero de Telefónica. Y ya está. Y además tendrá un propietario que estupefacto, como soy yo, que dirá de repente, ahora usted, o sea, usted es dueño de un paquete de Telefónica y va a estar representado, ¿no? Y la persona que va a velar por los intereses y por el buen funcionamiento de la empresa, que va a decidir las retribuciones, las prácticas contables y todo, va a ser un exministro, va a ser una exministra de Sanidad. ¿Perdón? Sí, va a ser eso. Entonces, claro, tú dices, joder, pues nada, pues qué buena idea. Yo hubiera hecho lo mismo con mi dinero, si hubiera sido, ¿no? Si lo hubiera decidido yo, me parece un buen plan, una buena idea, ¿no? ¿Y el argumento cuál es? Que se lo han comprado los árabes y entonces... No, Miguel, esos son cuentos chinos, esos son árabes, esos son, no, son muy malos argumentos, ¿comprendes? Es puro intervencionismo. Ahora el Estado quiere estar ahí para tener un sillón más en un consejo más y una compañía más burocratizada y con unos incentivos más perversos. Yo no sé si tiene que existir Telefónica dentro de 10 años o 15 o 20. Y no sé cuánto tienen, no sé nada de eso, no sé qué tecnologías. Y si el Estado necesita un contrato y un proveedor fiable pues chico, que lo busque, macho. ¿Sabes? No lo veo. De verdad que no lo veo. Si es que lo has visto con los fondos Next Generation. Voy a repasar y ahí cerrar los argumentos. ¿Qué hemos dicho? ¿Por qué no tiene que haber política industrial? Porque son champiñones, perdón, son setas y no es levadura. Es muy difícil anticipar cuáles son las tecnologías que van a dominar, que van a pasar la prueba del mercado. Y el Estado no está cualificado para decidir cuáles son. No hay personas capaces de decir de quién va a estar en la NECA. Pues tú miras quién está en la NECA y no te das cuenta que esos no saben hacer eso. Y luego, pues sí, está el problema de la incapacidad que tiene el Estado, no ya de decidir qué tecnologías subvencionar, sino simplemente de ejecutar y de repartir, ejecutar esas subvenciones, como hemos visto con los fondos Next Generation, ¿no? Mira, y si nos va a ganar China o nos regalan y alguien hace trampas, entonces tú tienes que hacer trampas. No, entonces tú no tienes que hacer trampas. Tú tienes que seguir teniendo principios. Si te interesa un sector, me parece que es mucho más razonable usar premios, usar que subvenciones. ¿Premios a quién? Al éxito. Reforzar ¿Eso qué es? Eso es reforzar los incentivos del mercado, no sustituirlos. Tú los refuerzas. Utilizas el Estado para dar más premio todavía a aquellos que les premie el mercado, ¿no? Y con eso rediriges el talento, ¿no? Y si no quieres vivir en un país de camareros, no hagas camareros. Deja de fabricar camareros. ¿Quién fabrica camareros? Tu sistema educativo los fabrica. Tu incapacidad el hecho de que tus educadores pierdan la carrera con la tecnología y de tus colegios, de tus institutos, de tus centros de enseñanza primaria salgan personas que no son capaces de competir en los mercados internacionales y con las máquinas, que son las que desindustrializan, ¿no? El INI no ha sido el INI, no ha sido el INI el que no... No ha sido Solchaga ni... Sí, no fue Solchaga, pobre. O sea, ni podía, no podía. No nos ha faltado más INI.
para que Barreiros, no sé, Barreiros, sí, Barreiros, para que exista, o sea, a Barreiros no le mató, no fue el INI aceleró el final de Barreiros o Pegaso, ¿te acuerdas? Aquellas compañías, ¿no? Donde el hispano-suiza, de ese mito de ese portento del automovilismo que fabricó 25 unidades o 50 o las que fabricara y allí pasó se quedó enterrado en la historia. Pues no fue eso. Fue el mercado, fue la tecnología. Bueno, pues nada, ha quedado claro que tu posición, esto, no sé si la mejor política industrial es la que no existe, pero en fin, por ahí, por ahí. Se acerca mucho, sí, se acerca mucho. Por ahí, Es por ahí un serio candidato al premio de la mejor política industrial, ¿no? Pues No, nada. pero los refuerzos y los premios, a lo mejor o sea, esa es la segunda. Le voy a dar la medalla de plata a la política que no existe y la primera, si realmente te interesa algo y tienes el consenso ponlo en tu programa electoral primero y luego da premios, no subvenciones, tecnologías, no subvenciones a los participantes en el concurso, en el gran concurso del mercado, ¿no? Muy bien, pues nada, ahí queda eso y si nos queréis, suscribirse, como diría el otro. Así que hasta la semana que viene. Chao, chao.